Crónicas de Tinta presenta El Caballero de los Siete Reinos, capítulo 4. Antes de continuar, te agradezco que le des al like y te suscribas. Tu apoyo hará que el canal siga creciendo. Sin más, empecemos. La espada leal. En la encrucijada se pudrían dos muertos bajo el sol, en una jaula de hierro. Egg se detuvo a mirarlos desde abajo. ¿Quiénes crees que eran, Ser? Maestre su mula agradeció el descanso, que aprovechó para pastar entre la hierba seca y marrón del margen del camino, sin que la molestaran las dos enormes barricas de vino que llevaba en el lomo. Ladrones, dijo Dunk, que al estar montado en Trueno le quedaban mucho más cerca los cadáveres. Violadores, asesinos. Su vieja túnica verde presentaba un círculo oscuro bajo cada brazo. El cielo era azul, el sol intenso, y Dunk había sudado a cántaros desde su salida matinal del campamento. Egg se quitó el sombrero blando de paja de ala ancha, bajo el que relucía una cabeza calva, y lo usó para ahuyentar las moscas. Eran centenares las que corrían por los muertos, y otras tantas las que revoloteaban, perezosas, por el aire inmóvil y caliente. Algo malo tuvieron que haber hecho para que los hayan dejado morirse en una jaula, para cuervos. A veces Egg mostraba la sabiduría de los maestres, pero otras seguía siendo un niño de 10 años. «Hay de señores a señores», dijo Dunk. «A algunos no les hace falta un gran motivo para dar muerte a un hombre». La jaula de hierro apenas tenía cabida para un solo hombre. Pero eran dos los que habían sido embutidos en su interior, cara a cara, enredados de brazos y de piernas, con la espalda clavada al hierro negro y caliente de los barrotes. Uno de los dos había intentado comerse al otro, royéndole el cuello y un hombro. De ambos se habían alimentado los cuervos, los cuales, al aparecer Dunk y Egg a la vuelta del camino, se habían levantado como una nube negra, con una densidad que había asustado a Maestre. «No sé quiénes eran, pero parecen medio consumidos por el hambre», dijo Dunk. «Esqueletos con piel, y aún está verde y podrida. Tal vez robaron pan, o cazaron furtivamente un ciervo en los bosques de un señor». Con la sequía en su segundo año, la mayoría de los señores se habían vuelto menos tolerantes, si cabía, con la caza furtiva. Quizá formaban parte de una banda de forajidos. En Dusk habían oído cantar a un arpista el día en que ahorcaron a Robin el Negro, y desde entonces Egg veía gallardos forajidos tras cualquier matorral. Dunk había conocido a unos cuantos durante su época como escudero del viejo, y no tenía prisa por conocer a más. Ninguno de los que se habían cruzado con él era en especial gallardo. Recordaba a un forajido al que había ayudado a ahorcar Ser Arlan. Tan aficionado era a robar anillos que para conseguirlos cortaba los dedos a los hombres, mientras que a las mujeres prefería mordérselos. A Dunk no le constaba ninguna canción sobre aquel personaje. Cazadores furtivos, forajidos, poco importa. No es buena la compañía de los muertos. Hizo que Trueno rodeara la jaula con lentitud. Parecía que los ojos huecos lo siguieran. Uno de los muertos tenía inclinada la cabeza y la boca muy abierta. «No tiene lengua», observó Dunk. Supuso que se la habrían comido los cuervos. Había oído decir que siempre empezaban por los ojos, pero quizá el segundo lugar lo ocupara la lengua. A menos que se la hiciera arrancar algún señor en castigo por algo que hubiera dicho. Se pasó los dedos por su mata de pelo entreverado de sol. A los muertos no podía ayudarlos. Además, debían llevar barricas a tiesa. «¿Por dónde vinimos?», preguntó, mirando los dos caminos. «Estoy desorientado». «A tiesa se va por allí, Ser», dijo Egg, señalando. «Pues por allí necesitamos ir. Podemos estar de vuelta para el anochecer, pero no si nos pasamos el día aquí sentados contando moscas». Dunk tocó a Trueno con los talones e hizo que el gran corcel girara hacia el ramal de la izquierda. Egg volvió a ponerse el sombrero blando y estiró con fuerza la cuerda de Maestre.
La mula dejó de mordisquear la hierba y por una vez no se hizo rogar. También tiene calor, pensó Dunk, y seguro que las barricas pesan mucho. Cocido por el sol de verano, el camino parecía de ladrillo, con surcos tan profundos que podían partir la pata de un caballo. De modo que Dunk se esmeró en que Trueno se mantuviera entre ellos. El tobillo ya se lo había torcido él poco después de irse de Dosk, al caminar de noche porque se estaba más fresco. Como siempre había dicho el viejo, los caballeros debían aprender a convivir con los achaques y dolores. Sí, muchacho, y con los huesos rotos y las cicatrices, forman parte de la condición de caballero, tanto como las espadas y los escudos. En cambio, si era Trueno el que se rompía una pata, un caballero sin caballo no era tal. Eg lo seguía a 5 varas, con maestre y las barricas. El niño caminaba con un pie descalzo en un surco y el otro fuera, de modo que subía y bajaba a cada paso. Llevaba la daga al cinto, en una funda, las botas sobre la mochila y la túnica parda hecha jirones, arremangada y anudada en la cintura. Bajo el sombrero de paja de ala ancha se veía un rostro sucio, cubierto de manchas y unos ojos grandes y oscuros. Ya tenía 10 años y medía poco más de 7 palmos. En los últimos tiempos había dado un estirón, aunque todavía le faltaba mucho para alcanzar a Dunk. Era en todo parecido al mozo de cuadra que no era, y en nada al que era de verdad. Pronto los muertos se perdieron de vista, pero Dunk siguió pensando en ellos. Eran tiempos en que el reino andaba lleno de facinerosos. La sequía no daba muestra alguna de remitir, y el pueblo llano había tomado por millares los caminos en busca de algún sitio donde aún lloviera. Lord Cuervo de Sangre les había ordenado que volvieran a sus tierras y con sus señores, aunque pocos obedecían. Muchos culpaban de la sequía a Cuervo de Sangre y al rey Eiris. Era, decían, un juicio de los dioses, pues sobre aquel que mata a alguien de su propia sangre cae una maldición. Ahora bien, si eran prudentes, no lo decían en voz alta. ¿Cuántos ojos tiene Cuervo de Sangre?, rezaba el acertijo oído por Egg en Antigua. 1001 más. 6 años atrás, Dunk lo había visto con sus propios ojos en desembarco del rey, montado en un caballo blanco por la calle del Acero al frente de 50 dientes de cuervo. Era antes de que el rey Eiris subiera al trono de hierro y lo nombrara mano del rey, pero aún así llamaba la atención con sus ropajes color humo y escarlata y con hermana oscura al cinto. Con su pálida tez y su cabello blanco como el hueso, parecía un cadáver viviente. Una marca de nacimiento color vino se extendía por su mejilla y su mentón. Decían que era como un cuervo rojo, pero Dunk solo vio un pedazo amorfo de piel descolorida. Tanta atención prestó que Cuervo de Sangre se dio cuenta y al pasar por su lado el real hechicero se giró para escrutarlo. Tenía un solo ojo, para colmo rojo. La otra órbita estaba vacía, regalo de acero amargo en el campo de hierba roja. Aún así Dunk se había llevado la impresión de que eran 2 ojos los que penetraban en su piel y le escudriñaban el alma. A pesar del calor, el recuerdo le produjo escalofríos. «Ser», dijo Egg, «¿te sientes mal?» «No», dijo Dunk, «tengo el mismo calor y la misma sed que ellos». Señaló el campo detrás del camino, en cuyos zarcillos se arrugaban hileras de melones. En los márgenes del camino se aferraban aún a la vida los abrojos y las matas, pero los cultivos tenían una peor suerte. Dunk sabía muy bien cómo se sentían los melones. Ser Arlan decía que ningún caballero errante debía pasar sed. No mientras tenga un yelmo donde recoger la lluvia. No hay mejor bebida que el agua de lluvia, muchacho. Pero el viejo nunca había visto un verano así. Dunk había dejado su yelmo en tiesa, estaba demasiado caliente y pesaba demasiado para ponérselo. Por otro lado, la lluvia que pudiera recogerse brillaba por su ausencia. ¿Qué hace un caballero errante cuando hasta los setos pardean, se secan y mueren? Tal vez se diera un baño al llegar al arroyo. Sonrió al pensar en lo agradable que sería zambullirse en el agua y salir de ella mojado y sonriente, con el agua corriendo por sus mejillas y el pelo enredado, la túnica empapada pegada a la piel.
¿Acaso a Egg también le apeteciera un baño, aunque parecía fresco y seco, con más polvo que sudor? Nunca sudaba mucho, le gustaba el calor. En Dorn se había paseado desnudo de cintura para arriba y se había puesto moreno como los dornienses. «Es por su sangre de dragón», se dijo Dunk. «¿Se ha visto alguna vez a un dragón sudoroso?» Él se habría quitado con mucho gusto la túnica, pero no habría resultado decoroso. Un caballero errante, si así lo deseaba, podía cabalgar desnudo. Solo a sí mismo podía avergonzarse. Era distinto cuando tu espada se hallaba juramentada. Cuando aceptas la carne y el hidromiel de un señor, todos tus actos remiten a él, decía Ser Arlan. Nunca hagas nunca menos, sino más de lo que espere de ti. Que no te amedrenten las tareas ni las penurias, y sobre todo, nunca avergüences al señor al que sirvas. En Tiesa, carne y hidromiel significaba pollo y cerveza, pero Ser Eustace comía con la misma sencillez. Dunk se dejó la túnica a pesar del sofoco. Ser Benis del escudo pardo esperaba en el viejo puente de tablones. «Con que han vuelto», dijo en voz alta. «Llevan tanto tiempo fuera que ya pensaba que se habían escapado con la plata del viejo». Montado en su lanudo pony, mascaba un puñado de hojamarga que hacía parecer que su boca sangraba. «Tuvimos que ir hasta Dosk para encontrar Vimo», le explicó Dunk. «Los Krakens asolaron pequeña Dosk, se llevaron todo lo de valor y a las mujeres, y quemaron la mitad de lo que no robaron». «Dagon Greyjoy se está ganando la horca», dijo Benis. «Pero, claro, ¿quién lo colgará? Vieron al viejo Pate, el pellizcaculos. Nos dijeron que está muerto, lo mataron los hombres del hierro cuando intentó impedir que le quitaran a su hija». «Malditos sean los 7 infiernos». Benis giró la cabeza y escupió. «A la hija la vi una vez, y les digo con franqueza que no merecía el sacrificio. El insensato de Pate me debía media pieza de plata». El caballero pardo estaba igual que cuando se habían marchado, y lo peor era que también olía como entonces. Cada día usaba el mismo atuendo: calzas marrones, una túnica amorfa de tela basta y botas de cuero de caballo. Cuando llevaba armadura, se enfundaba en una holgada sobreveste marrón sobre una cota de malla oxidada. Su cinto era un cordón de cuero hervido, que era también el material del que parecía hecha su cara. Tiene una cabeza que se parece a uno de los melones arrugados que vimos en el camino. Hasta sus dientes eran marrones por debajo de las manchas rojas dejadas por la hojamarga que tanto le gustaba mascar. Entre tanto marrón destacaban sus ojos, de un verde claro, pequeños y juntos, relucientes de malicia. «Solo 2 barricas», observó. «Ser inútil quería 4». «Tuvimos suerte de encontrar 2», dijo Dunk. «La sequía también llegó al Rejo. Nos dijeron que en las vides las uvas se están volviendo pasas y que los hombres del hierro han hecho incursiones». «¿Ser?», lo interrumpió Egg. «Ya no hay agua». Tan atento a Benis había estado Dunk que no se había dado cuenta. Bajo los tablones torcidos del puente solo quedaban arena y piedras. «Qué extraño. Cuando nos fuimos había poco caudal, pero algo corría». Benis rió. Tenía 2 tipos de risa. A veces cacareaba como las gallinas y otras rebuznaba con más fuerza que la mula de Egg. Esta vez su risa fue de gallina. «Imagino que se secó en su ausencia. Es lo que tienen las sequías». Dunk quedó consternado. Adiós al baño. Se dejó caer al suelo. ¿Qué será de las cosechas? La mitad de los pozos del dominio se había secado, y todos los ríos llevaban poca agua, incluso el Aguas Negras y el caudaloso Mander. «Menuda porquería el agua», dijo Benis. «Una vez bebí un poco y me mareé como un perro. Es mejor el vino». Para la avena, no, ni para la cebada, ni para las zanahorias, las cebollas ni las coles. Hasta las uvas necesitan agua. Dunk sacudió la cabeza. ¿Cómo puede haberse secado tan deprisa? Solo estuvimos 6 días fuera. Nunca ha llevado mucha agua, Dunk. Mayores ríos echaba yo en mis tiempos. Dunk no, dijo Dunk. Ya te lo dije. No supo por qué se molestaba. Benis disfrutaba de meter cizaña y burlarse de los demás. Mi nombre es Ser Duncan el Alto. ¿Quién te llama así, tu cachorro calvo? Benis miró a Egg y soltó su risa de gallina. Eres más alto que cuando estabas con Ser Arlan, pero para mí sigues siendo el redomado Dunk. Dunk se pasó una mano por la nuca sin apartar la vista de las piedras.
¿Qué deberíamos hacer? Entregar los vinos y decirle a Ser Inútil que su arroyo se secó. Del pozo de Tiensa aún se puede sacar algo. Sed no pasará. No lo llames inútil. Dunk sentía afecto por el viejo caballero. Ya que duermes bajo su techo, muéstrale algo de respeto. Respétalo tú por ambos, Dunk, dijo Benis. Yo lo llamo como quiero. Los tablones, de un gris plateado, crujieron con fuerza cuando Dunk se asomó al río y miró, ceñudo, la arena y las piedras del fondo. Vio brillar entre las piedras algunos charcos pequeños y marrones, en ningún caso mayores que su mano. Miren, peces muertos, aquí y allí. Su olor le recordó a los muertos de la encrucijada. «Los veo, Ser», dijo Egg. Dunk bajó al lecho, se puso en cuclillas y giró una piedra. Seca y caliente por arriba, y húmeda y con barro por abajo. No puede llevar mucho tiempo seco. Se levantó y lanzó la piedra hacia la orilla, donde desprendió un terrón reseco y lo desmenuzó en polvo marrón. El suelo está agrietado en la orilla, pero en medio está blando y cenagoso. Ayer estos peces estaban vivos. Dunk el necio, como te llamaba siempre Ser Arlan. Aún me acuerdo, Ser Benis lanzó a las piedras un escupitajo de hojamarga. Los necios no deberían esforzarse en pensar. La sesera no les da para tanto. Dunk el necio, más duro de entendimiento que traspasar el muro de un castillo. En boca de Ser Arlan habían sido palabras cariñosas. Era un hombre bondadoso, incluso al regañar. En boca de Ser Benis del escudo pardo sonaban distintas. Ser Arlan murió hace 2 años, dijo Dunk, y yo me llamo Ser Duncan el Alto. Estuvo muy tentado de estampar el puño en el rostro del caballero pardo y de hacer añicos aquellos dientes rojos y podridos. Por repulsivo que fuera Benis del escudo pardo, Dunk lo superaba por 2 buenos palmos y 2 buenas arrobas. Sería necio, pero también corpulento. A veces parecía que se hubiera golpeado la cabeza en la mitad de las puertas de Poniente, por no hablar de todas las vigas, de todas las posadas entre Dorn y el cuello. En Antigua lo había medido Aemon, el hermano de Egg, y le había dado 5 codos y 1 dedo, pero de eso hacía 1 año. Quizá desde entonces hubiera crecido. Como decía el viejo, una de las cosas que a Dunk se le daban en verdad bien era crecer. Regresó junto a Trueno y montó de nuevo en él. Egg, vuelve a Tiesa con el vino, mientras yo averiguo qué pasó con el agua. No es nada raro que se sequen los arroyos, dijo Benis. Solo quiero echar un vistazo. Como el que echaste debajo de la piedra, te aconsejo que no gires demasiadas, don necio. Nunca se sabe qué pueda salir. En Tiesa tenemos buenos camastros de paja. Casi todos los días hay huevos, y no se hace gran cosa aparte de oír los desvaríos de Ser Inútil sobre lo importante que fue. Yo te aconsejo que lo dejes ser. El arroyo se secó y punto. Si algo era Dunk, era obcecado. Ser Eustace espera el vino, le dijo a Egg. Dile a dónde fui. Así lo haré, Ser. Egg dio un jalón a la cuerda de maestre. La mula agitó las orejas, pero se puso en inmediato en marcha. Quiere quitarse del lomo las barricas de vino. Dunk no se lo podía reprochar. Cuando había agua en el arroyo, corría hacia el norte y el este. Así que Dunk encaminó a Trueno hacia el sur y el oeste. Antes de haber recorrido 12 varas, Benis llegó a su lado. «Mejor que me cerciore de que no te ahorquen», se metió otra hoja de hojamarga en la boca. A partir de aquel grupo de sauces, toda la orilla derecha es territorio de arañas. Me quedaré en este lado. No quería problemas con la señora de Fosa Fría. En Tiesa se oían malas cosas sobre ella. La llamaban la viuda escarlata por los maridos que había sepultado. El viejo Sam, encorvado, decía que era una bruja, una envenenadora y otras cosas peores. 2 años atrás había enviado a sus caballeros del otro lado del río, para arrestar a un hombre de Osgrey al que acusaba de robarle ovejas. Cuando fue mi señor a Fosa Fría para reclamarle, le dijeron que buscara al fondo del foso, explicó Sam. La dama había metido al pobre Dyke en un saco de rocas, lo había cosido y lo había hundido. Eso fue después de que Ser Eustace tomara a su servicio a Ser Benis para despejar sus tierras. Bajo el sol abrasador,
Trueno iba despacio, pero sin desfallecer. El cielo era de un azul inmisericorde, sin rastro de nubes. El sinuoso curso del arroyo rodeaba montículos rocosos y sauces solitarios, entre áridas y pardas lomas y campos de cereales muertos o agonizantes. A una hora del puente, río arriba, se encontraron al borde del pequeño bosque de Osgrey, que recibía el nombre de Bosque Cerradón. Visto de lejos, su color verde resultaba acogedor y llenó la cabeza de Dunk con visiones de valles umbríos y riachuelos rumorosos. No obstante, al llegar a los primeros árboles, vieron que eran finos y esmirriados, con las ramas caídas. Algunos de los grandes robles estaban perdiendo sus hojas, y la mitad de los pinos se había vuelto tan parda como ser Venice, con los troncos rodeados por anillos de pinaza seca. Cada vez peor, pensó Dunk. Bastaría una chispa para que todo ardiera como yesca. De momento, sin embargo, el denso sotobosque por el que fluía el Jaquel seguía siendo una maraña de zarzas, ortigas, brezo y brotes de sauce. En vez de abrirse paso por ella, cruzaron el lecho seco del arroyo, hasta la orilla de Fosa Fría, que había sido talada para su uso como pasto. Entre hierbas marrones y resecas y mustias flores silvestres pacían unas cuantas ovejas de morro negro. «Nunca había un animal más tonto que las ovejas», comentó Ser Venice. «¿Crees que estás emparentado con ellas, necio?» Como Dunk no contestaba, soltó otra vez su risa de gallina. Media legua más al sur hallaron la presa. Como tal, no era muy grande, aunque parecía resistente. Alguien había tendido entre las dos orillas dos firmes barricadas de madera hechas con troncos sin descortezar. El espacio de en medio estaba lleno de rocas y tierra, en una mezcla bien prensada. Al otro lado de la presa, el agua subía por las orillas y alimentaba una acequia cavada en los campos de Lady Weber. Dunk se subió a los estribos para observar mejor. El reflejo del sol en el agua delataba decenas de canales de menor tamaño que salían hacia todas partes como una telaraña. «¡Nos están robando el arroyo!», se indignó mucho al verlo, sobre todo cuando comprendió que los árboles procederían con seguridad del bosque cerradón. «Ya ves lo que hiciste, necio», dijo Venice. «No te podías conformar con que se secara el arroyo, no. Quizá esto empiece con agua, pero acabará con sangre, la tuya y la mía, sin duda». El caballero pardo desenvainó su espada. «En fin, ya no hay remedio. Ahí tienes a los 3 veces malditos cavadores. Más vale que les metamos algo de miedo en el cuerpo». Y espoleando su caballo, salió al galope por la hierba. Dunk no tuvo más remedio que seguirlo. Llevaba junto a su cadera la espada de Ser Arlan, larga y derecha, de acero de buen temple. Si estos cavadores tienen un ápice de sentido común, saldrán corriendo. Los cascos de trueno levantaban terrones a su paso. Solo un hombre dejó caer su pala al ver aproximarse a los caballeros. Los cavadores eran unos 20, bajos, altos, viejos, jóvenes, todos tostados por el sol. Cuando Venice redujo el paso, formaron algo parecido a una fila y se aferraron a sus palas y sus picos. «Estas tierras son de Fosa Fría», dijo uno a pleno pulmón. «Y aquel arroyo de Osgrey», Venice lo señaló con su espada larga. «¿Quién levantó esa presa del demonio?» «La hizo el maestre Cerric», dijo un cavador joven. «No», puntualizó otro de mayor edad. «El cachorro gris fue señalando y diciendo que se hiciera tal y cual cosa, pero nosotros la levantamos. Pues a fe que ya pueden desmontarla». Las miradas de los cavadores eran hoscas y desafiantes. Uno de ellos se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Nadie dijo nada. «No tienen muy buen oído», dijo Venice. «¿Tendré que rasurar alguna oreja? ¿Con quién empiezo?» «Estas tierras son de los Webers», era el viejo cavador, escuálido, encorvado y terco. «No tienen ningún derecho a estar aquí.
Si rasuran alguna oreja, mi señora los ahogará en un saco. Benis se acercó a caballo. Aquí no veo a ninguna señora, solo a un campesino respondón. Tocó el pecho tostado y desnudo del cavador, con la punta de la espada, lo justo para que saliera una gota de sangre. Está yendo demasiado lejos. Deja el acero, le advirtió Dank. No es su culpa. El maestre del que hablan fue el que los puso a trabajar. «Es para las cosechas, ser», dijo un cavador con orejas de soplillo. «El maestre dijo que se estaban muriendo el trigo y los perales». «Pues quizá se mueran los perales, o quizá lo hagan ustedes». «No nos asustarán con palabras», dijo el viejo. «¿No?» Benis hizo silbar su espada larga y le abrió un tajo desde la oreja hasta la mandíbula. «Dije que o se mueren los perales o se mueren ustedes». La sangre del cavador corrió muy roja por un lado de su cara. No debería haberlo hecho. Dunk tuvo que tragarse su ira. Benis estaba de su lado. «¡Márchense de aquí!», les gritó a los cavadores. «¡Regresen al castillo de su señora!». «¡Corran!», los apremió Ser Benis. 3 soltaron las herramientas e hicieron lo que se les pedía, correr por la hierba. Pero otro hombre, moreno y musculoso, levantó un pico. «Solo son 2», dijo. «Es de tontos pelearse con palas contra espadas, Jorgen», dijo el viejo con la mano en la cara, mientras corría la sangre entre sus dedos. «Esto no se acaba aquí. Lo dudo mucho. Una palabra más y serás tú el que se acabará». «No te deseamos ningún mal», dijo Dank, mirando el rostro ensangrentado del viejo. «Solo queremos nuestra agua. Díselo a tu señora». «Se lo diremos, ser», prometió el moreno sin soltar el pico. «Se lo aseguro». A su regreso, cortaron por el bosque cerradón, agradecidos por la escasa sombra que les daban los árboles. Aún así, seguían achicharrándose. En principio, tenía que haber ciervos en el bosque, pero lo único vivo que atisbaron fueron moscas, las cuales zumbaban en torno a la cabeza de Dank y correteaban por los ojos de Trueno, irritando sin descanso al gran corcel. El aire era inmóvil, sofocante. Al menos en Dorn los días eran secos y de noche se levantaba un frío que me hacía tiritar con capa y todo. En el dominio, las noches apenas eran más frescas que los días, incluso tan al norte. Al agacharse, para no chocar con una rama baja, arrancó una hoja y la arrugó entre sus dedos. Se le deshizo en la mano como un pergamino de 1000 años de antigüedad. «No hacía falta herir al viejo», le dijo a Benis. «Solo fue un arañazo en la mejilla, para que aprenda a dominar la lengua. Debería haberle rebanado el pescuezo. El problema es que los demás habrían huido como conejos y nos habríamos visto obligados a abatirlos a todos». «¿Habrías matado a 20 hombres?», dijo Dunk con incredulidad. «22, 2 más que todos los dedos de tus manos y pies, necio. Habría que matarlos a todos, si no, se irían de la lengua. Rodearon una trampa. Deberíamos haberle dicho a Ser Inútil que esa meadilla de arroyo suyo no tiene agua por culpa de la sequía. Ser Eustace, ¿le habrías mentido? Pues sí, ¿por qué no? ¿Quién le diría lo contrario? ¿Las moscas?» La sonrisa de Benis salió babosa y roja. Ser Inútil solo abandona la torre para ir a ver a los niños por las zarzamoras. Una espada juramentada le debe la verdad a su señor. «Hay de verdades a verdades, necio. Algunas no sirven», escupió. «Las sequías las hicieron los dioses, y con los dioses no hay mierda que valga. En cambio, la viuda escarlata. Como le digamos al Inútil que el agua se la quitó aquella perra, se sentirá obligado por su honor a recuperarla. Espera y lo verás. Pensará que algo se necesita hacer. Y es cierto, nuestro pueblo ya no necesita el agua». «¿Nuestro pueblo llano?», Ser Benis rebuznó de la risa. «Me sorprendió cagando el momento en que Ser Inútil te nombró heredero. ¿De cuántos hombres calculas que se compone ese pueblo llano tuyo? ¿10? Contando al hijo tonto de Jane la Bizca, el que no sabe por qué punta sujetar el hacha. Hazlos a todos caballeros, y tendremos la mitad que la viuda, sin contar a sus escuderos, arqueros y demás. Necesitarías las manos y pies para contarlos, y también los dedos de tu mozo calvo.
Yo no necesito dedos para contar. Dunk estaba harto del calor, las moscas y la compañía del caballero pardo. Aunque haya cabalgado con Sir Arlan, fue hace muchos años. Se ha vuelto ruin, falso y cobarde. Clavó los talones en su caballo y se adelantó al trote para alejarse del hedor. Tiesa solo era un castillo por cortesía. Pese a hallarse airosamente encaramada en una peña y ser visible desde varias leguas a la redonda, no pasaba de una torre vigía. Pocos siglos atrás, un derrumbe parcial había impuesto reformas que explicaban que en las caras norte y oeste la piedra de encima de las ventanas fuera gris clara y la de abajo, la antigua, negra. Durante la reparación se habían añadido torrecillas al tejado, pero solo en los lados rehechos. En las otras dos esquinas se agazapaban antiguas gárgolas de piedra tan castigadas por los elementos que costaba ver su antigua hechura. El tejado de madera de pino era plano, pero muy alabeado y propenso a las goteras. Desde el pie del risco hasta la torre había un camino sinuoso y tan estrecho que solo se podía circular en fila de a uno. Durante la subida, Dunk se puso a la cabeza, seguido a poca distancia por Benis. Más arriba divisó a Egg en un saliente, con su sombrero blando de paja. Se detuvieron frente al pequeño establo de adobe y cañas que al pie de la torre quedaba medio oculto por una masa amorfa de musgo morado. En una de las cuadras estaba el caballo castrado del viejo, al lado de Maestre. Al parecer, Egg y Sam habían llevado dentro el vino. Por el patio se paseaban varias gallinas. Egg corrió al encuentro de su señor. ¿Averiguaste la causa de lo del arroyo? La viuda escarlata hizo una represa. Dunk desmontó y entregó las riendas a Egg. No lo dejes beber mucho de un tirón. No, ser. Mozo, dijo Ser Benis en voz alta, también puedes llevarte mi caballo. Egg lo miró con insolencia. No soy tu escudero. Cualquier día de estos sale mal parado por culpa de esa lengua, pensó Dunk. Si no te llevas su caballo, sí te llevarás un golpe en la oreja. Egg puso cara de ofendido, pero hizo lo que le mandaban. Sin embargo, cuando quiso tomar la brida, Ser Benis carraspeó y lanzó un escupitajo. Un rojo y brillante gargajo aterrizó entre los dedos de los pies del niño, que clavó una mirada glacial en el caballero pardo. «Me escupiste en el pie, Ser». Benis se apeó con torpeza del caballo. «Así es, y la próxima vez será en la cara. No pienso consentir que me hables así». Dunk vio la mirada de rabia del muchacho. «Ocúpate de los caballos, Egg», dijo antes de que la cosa fuera a mayores. «Debemos hablar con Ser Eustace». La única entrada a Tiesa era una puerta de roble y hierro situada 15 codos por encima de ellos. Los primeros escalones eran bloques de piedra negra lisa, tan gastada que estaba hundida en el centro. Más arriba daban paso a una empinada escalera de madera que, en momentos conflictivos, se podía retirar a modo de puente levadizo. Dunk ahuyentó las gallinas y subió de 2 en 2 escalones. Tiesa era mayor de lo que aparentaba. Sus profundas bodegas y sótanos ocupaban gran parte del monte donde se encumbraba. Tenía 4 plantas en superficie, las 2 de arriba con ventanas y balcones y las 2 de abajo solo troneras. En el interior hacía menos calor, pero era tal la oscuridad que Dunk necesitó esperar a que se le acostumbrara la vista. Junto al hogar, la mujer de Sam encorvado barría la ceniza de rodillas. «¿Ser Eustace está arriba o abajo?», le preguntó Dunk. «Arriba, Ser». La vieja estaba tan encorvada que la cabeza le quedaba por debajo de los hombros. «Acaba de volver de visitar a los niños en las zarzamoras». Los niños eran los hijos de Eustace Osgrey, Edwin, Harold y Adam. Edwin y Harold habían sido caballeros y Adam un joven escudero. Habían muerto 15 años atrás, en el campo de hierba roja, al final de la rebelión de Fuego Oscuro. Tuvieron una buena muerte, luchando por su rey con valentía, le había explicado Ser Eustace a Dunk.
Los traje a casa y los enterré entre las zarzamoras. También era donde estaba enterrada su mujer. Cada vez que el viejo abría una nueva barrica de vino, bajaba de la peña para verter sobre cada uno de sus hijos una libación. «¡Por el rey!», exclamaba antes de beber. El dormitorio de Ser Eustace ocupaba la cuarta planta de la torre, justo encima de sus aposentos. Dunk sabía que era donde se le podía encontrar, ocupado entre arcones y toneles. En los gruesos muros grises de los aposentos colgaban armas herrumbrosas y estandartes capturados, trofeos de batallas libradas hacía varios siglos y que ya no recordaba a nadie más que Ser Eustace. La mitad de los estandartes estaban invadidos por el moho. Todos habían perdido sus colores vivos, reducidos a grises y verdes, y a todos los había recubierto el polvo. Cuando Dunk apareció por la escalera, Ser Eustace frotaba un escudo roto con un trapo para quitar la suciedad. Detrás de Dunk llegó Benis, fragante. Los ojos del anciano caballero parecieron iluminarse un poco al ver a Dunk. «Mi buen gigante», declaró, «y el valiente Ser Benis, vengan a ver esto. Lo encontré al fondo de aquel baúl, un tesoro, aunque terriblemente abandonado». Era un escudo, o los escasos restos de él. Tajo a tajo había quedado reducido a la mitad. Lo demás estaba gris y astillado. El borde de hierro era pura herrumbre, y la madera se notaba carcomida. Aún conservaba algunas escamas de pintura, pero demasiado pocas para indicar la presencia de un emblema. «Mi señor», dijo Dunk. Hacía siglos que los Osgrey no eran señores, pero a Ser Eustace lo complacía ser llamado así, como un eco de las pasadas glorias de su linaje. «¿Qué es?» «El escudo del pequeño león». El anciano frotó el borde, que desprendió algo de herrumbre. Ser Wilbert Osgrey lo llevaba en la batalla el día de su muerte. Seguro que conocen la historia. «No, mi señor», dijo Benis, «la verdad es que no». «¿El pequeño león, dice? ¿Era un enano o qué?» Todo lo contrario, al viejo caballero le tembló el bigote. Ser Wilbert era un varón alto y fornido, y un gran caballero. El nombre se lo pusieron en su niñez por ser el menor de 5 hermanos. En aquellos tiempos aún había 7 reyes en los 7 reinos, y a menudo guerreaban entre sí Alto Jardín y La Roca. Por aquel entonces nos gobernaban los reyes verdes, los Gardener. Eran de la misma sangre que el viejo Garth Mano Verde, y su estandarte real era una mano verde sobre un campo blanco. Giles el III llevó sus estandartes al este para guerrear contra el rey de la tormenta, y todos los hermanos de Wilbert lo acompañaron, ya que en esos tiempos el león jaquelado flameaba junto a la mano verde siempre que el rey del dominio tomaba las armas. Empero sucedió que en ausencia del rey Giles, el de la Roca vio llegada la oportunidad de hacerse con una parte del dominio. De modo que reunió a una hueste de hombres del oeste y se lanzó contra nosotros. Como los Osgrey eran alguaciles de la frontera norte, el pequeño león tuvo que salir a su encuentro. Tengo para mí que a la cabeza de los Lannister iba el 4.º rey Lancel, a menos que fuera el 5.º. Ser Wilbert cerró el camino al rey Lancel y le rogó que se detuviera. «No vaya más lejos», le dijo. «Aquí no se le quiere. Le prohíbo que pise el dominio». No obstante, Lannister mandó avanzar a todos sus estandartes. Medio día duró el combate entre el león dorado y el jaquelado. Lannister iba armado de una espada valiria, con la que ningún acero común es capaz de competir. Así que el pequeño león se vio en apuros, con el escudo destrozado. Al final, sangrando por una docena de graves heridas y con su propia espada rota en la mano, se arrojó contra su enemigo. Dicen los bardos que el rey Lancel casi lo partió en 2 de un solo tajo. Pero durante su agonía, el pequeño león encontró un hueco en el brazal de la armadura del rey y clavó su daga en él. Cuando su rey murió, los hombres del oeste se batieron en retirada, y así se salvó el dominio. El anciano acarició el escudo roto con la misma ternura que a un niño. «Mi señor», graznó Benis, «en estos tiempos no nos iría mal un hombre así.
Dunk y yo fuimos a echarle un vistazo a su arroyo, mi señor. Está más seco que un hueso, y no por la sequía. El anciano dejó el escudo a un lado. Cuéntenme. Tomó asiento y les indicó que hicieran lo propio. El caballero pardo se embarcó en su narración. Ser Eustace lo escuchaba con atención, la barbilla en alto y los hombros erguidos, tieso como una lanza. En su juventud, Ser Eustace Osgrey debía de haber sido la viva imagen de la caballería, alto, ancho y bien parecido. El tiempo y las penas lo habían azotado sin piedad, pero él no se dejaba doblegar y seguía siendo un hombre de osamenta recia, anchos hombros y pecho formido, con unas facciones fuertes y afiladas como las de una vieja águila. Su pelo, muy corto, era ya blanco como la leche. Sin embargo, el poblado mostacho que le tapaba la boca conservaba un color gris ceniza, el mismo que sus cejas, bajo las que unos ojos de un gris algo más claro se mostraban preñados de tristeza. Y más tristes aún parecieron cuando Benis habló de la presa. Hace por lo menos 1000 años que a aquel arroyo se le conoce como Jaquel, dijo el anciano. De niño pesqué en él, y como yo, todos mis hijos. En días calurosos como hoy, a Alisan le gustaba chapotear en los bajíos. Alisan era su hija, fallecida en primavera. A orillas del Jaquel fue donde besé por primera vez a una muchacha. Era prima mía, la menor de las hijas de mi tío, de los Osgrey del Lago Frondoso. Ahora ya no queda ninguno, ni siquiera ella. Le tembló el bigote. Esto no se puede tolerar, señores. No se quedará mi agua, no se quedará mi agua jaquelada. La presa está bien construida, mi señor, le advirtió Ser Benis. Entre Ser Dunk y yo no podríamos echarla abajo en una hora, ni siquiera con la ayuda del niño calvo. Necesitaremos cuerdas, picos, hachas y una docena de hombres. Y me refiero solo al trabajo, no al combate. Ser Eustace se quedó mirando el escudo del pequeño león. Dunk carraspeó. Por cierto, mi señor, al encontrar a los cavadores. Dunk, no molestes a nuestro señor con naderías, dijo Benis. Lo único que hice fue darle una lección a un tonto. Ser Eustace alzó la vista con brusquedad. ¿Qué tipo de lección? Con la espada, por decir algo, un moretón en la mejilla, pero nada más, mi señor. El anciano caballero lo miró un largo rato. No, no fue muy prudente Ser. Aquella mujer tiene un corazón de araña. Asesinó a 3 de sus maridos, y todos sus hermanos murieron en pañales. Eran 5, o acaso 6. Ahora mismo no me acuerdo. Se interponían entre ella y el castillo. No dudo que despellejaría a cualquier campesino que incurriera en su desagrado. Pero que hayas sido tú el que hirió a uno, no, es un insulto que no tolerará. No te engañes, vendrá por ti, como vino por Lem. Daque, mi señor, dijo Ser Benis. Con su venia, señor mío, usted lo conoció, y yo no, pero se llamaba Dake. Si así lo prefiere, señor, dijo Dunk, puedo ir a Soto de Oro y explicarle a Lord Rowan lo de la presa. Se trataba del viejo señor feudal de Ser Eustace, del cual también emanaban las tierras de la viuda escarlata. ¿Rowan? No, con él no vayan en busca de ayuda. La hermana de Lord Rowan se casó con Wendell, el primo de Lord Wyman, es decir, que está emparentado con la viuda escarlata, y por si fuera poco, no me quiere bien. Ser Dunk, mañana en la mañana deberás recorrer todos mis pueblos para reclutar a todos los hombres sanos y en edad de combatir. Soy viejo, pero no estoy muerto. Pronto esa mujer descubrirá que el león jaquelado aún tiene garras. 2, pensó Dunk con desánimo, y una de ellas soy yo. En las tierras de Ser Eustace había 3 aldeas que en ningún caso pasaban de ser un puñado de chozas con sus rediles de ovejas y cerdos. La mayor contaba con un septo de una sola habitación, con techo de paja, en cuyas paredes se sucedían toscas imágenes al carbón de los 7. Match, un viejo porquero jorobado que una vez había estado en Antigua, presidía las devociones cada 7 días.
2 veces al año venía un auténtico septón para perdonar los pecados en nombre de la madre. El pueblo llano se alegraba de la absolución, mas no por ello dejaba de odiar las visitas del septón, debido a la obligación de darle de comer. No parecieron más contentos al ver a Dank y Egg. Pese a que Dank era conocido en las aldeas, al menos como el nuevo caballero de Ser Eustace, no se le ofreció ni un triste vaso de agua. Como la mayoría de los hombres estaban en el campo, fueron sobre todo mujeres y niños los que se asomaron a las chozas, junto con unos pocos abuelos demasiado achacosos para trabajar. Egg portaba el estandarte de los Osgrey, el león jaquelado verde y oro rampante sobre campo blanco. «Venimos de Tiesa para hacer un llamamiento en nombre de Ser Eustace», dijo Dank a los aldeanos. «Se ordena a todo varón sano de entre 15 y 50 años que acuda a la torre en la mañana». «¿Es la guerra?», preguntó una mujer delgada con 2 niños escondidos en sus faldas y un bebé pegado a su seno. «¿Regresó el dragón negro?». «Esto no tiene que ver con dragones negros ni rojos», le dijo Dank. «Es entre el león jaquelado y las arañas. La viuda escarlata les ha quitado el agua». La mujer asintió, aunque hizo un gesto de recelo cuando Egg se quitó el sombrero para abanicarse la cara. «Este niño no tiene pelo. ¿Está enfermo?». «Me rapé», dijo Egg. Volvió a ponerse el sombrero y, mientras hacía girar la cabeza de maestre, se alejó despacio. «El muchacho anda irritable hoy. Casi no había abierto la boca desde el principio del viaje». Dunk tocó a trueno con la espuela y no tardó en dar alcance a la mula. «¿Estás enfadado porque ayer no me puse de tu lado contra Servenis?», preguntó a su arisco escudero de camino a la siguiente aldea. «A mí me gusta tan poco como a ti, pero es caballero, y tu obligación es dirigirte a él con cortesía». «Escudero lo soy de ti, no de él», dijo el niño. «Es sucio, mal hablado, y me pellizca». «A mí también me pellizcaba antes». Dunk lo había olvidado, hasta que se lo recordaron las palabras de Egg. Ser Benis y Ser Arlan habían formado parte de un grupo de caballeros contratados por un mercader de Dorne para garantizar su seguridad entre Lannisport y el Paso del Príncipe. Entonces Dunk no era mayor que Egg, aunque sí más alto. «Me pellizcaba con tal fuerza bajo el brazo que me salían moretones. Sus dedos parecían tenazas de hierro, aunque nunca se lo dije a Ser Arlan». Uno de los otros caballeros había desaparecido cerca de Septo de Piedra, y corrió el rumor de que Benis lo había destripado en una pelea. «Si vuelve a pellizcarte, me lo dices, y no lo hará más. Mientras tanto, no te cuesta mucho cuidar su caballo». «Alguien debe cuidarlo», convino Egg. «Benis nunca lo cepilla, tampoco limpia su establo, si ni siquiera le ha puesto nombre». «Hay caballeros que no ponen nombre a sus caballos», explicó Dank. «Así no sufren tanto cuando los pierden en combate. Siempre se pueden conseguir caballos, pero es duro perder a un fiel amigo». Al menos era lo que decía el viejo, aunque era el último en seguir sus consejos. A todos sus caballos les había puesto uno. Dank también. «Veremos cuántos hombres aparecen en la torre. Ya sean 5 o 50, también tendrás que hacerlo por ellos». Egg se mostró indignado. «¿Tendré que servir al pueblo llano?». «No, servir no, sino ayudar. Debemos convertirlos en guerreros, si la viuda nos da tiempo. Si nos sonríen los dioses, habrá algunos que ya hayan combatido antes, pero la mayoría estarán más verdes que la hierba en verano y más avezados en el uso de la azada que en la espada. Aún así, es posible que algún día nuestras vidas dependan de ellos». «¿Qué edad tenías al tomar una espada por primera vez?». «Pequeño, Ser. Era una espada de madera».
pues también los hijos del pueblo llano pelean con espadas de madera, aunque las suyas sean palos y ramas rotas. Egg, quizá a ti te parezcan unos necios. No conocerán por su debido nombre las partes de la armadura ni las armas de las grandes casas. Tampoco sabrán cuál rey abolió el derecho de pernada del Señor, pero trátalos de igual modo con respeto. Eres un escudero de noble linaje, pero no dejas de ser un niño. La mayoría serán hombres hechos y derechos. Los hombres poseen su orgullo, por muy humilde que sea su origen. En sus aldeas tú parecerías tan perdido y tonto como ellos. Si lo dudas, ve a arar un campo y a esquilar una oveja, y dime los nombres de todas las malas hierbas y las flores silvestres del bosque cerradón. El niño lo pensó un momento. Podría enseñarles los emblemas de las grandes casas, y que la reina Alisán convenció al rey Yaégeris de abolir el derecho de pernada. Ellos podrían enseñarme cuáles son las mejores hierbas para preparar venenos, y si las bayas verdes son comestibles. Podrían, sí, reconoció Dank, pero antes de llegar al rey Yaégeris, más vale que nos ayudes a que aprendan a usar la lanza, y no comas nada que no se coma maestre. Al día siguiente llegó a Tiesa una docena de aspirantes a guerreros, que se agruparon entre las gallinas. Había uno demasiado mayor y dos demasiado jóvenes. Un chico flaco resultó ser una chica flaca. Dank envió a los 4 a sus aldeas, con lo cual quedaron 8. 3 Wat, 2 Will, un Lem, un Pate y el tonto de la aldea, Rob el Grande. Menuda tropa, no tuvo más remedio que pensar. No se veía ni rastro de los robustos y apuestos campesinos que conquistaban a damas de alta cuna en las canciones. Cada hombre era más sucio que el anterior. Lem no bajaba ni por asomo de los 50 años. Pat tenía los ojos llorosos. Eran los dos únicos con experiencia en el combate. Ambos habían acompañado a Ser Eustace y sus hijos en la rebelión de Fuego Oscuro. Los otros 6 estaban tan verdes como había temido Dank. Los 8 tenían piojos. 2 de los Watt eran hermanos. Supongo que su madre no conocía ningún otro nombre, dijo Benis con una risa gallinácea. En lo que a armas respectaba, habían traído una guadaña, 3 azadones, un cuchillo viejo y unos cuantos garrotes de madera, muy resistentes. Lem tenía un palo afilado que serviría de lanza, y uno de los Will reconoció ser buen lanzador de piedras. «Bueno», dijo Benis, «ahora ya tenemos una maldita catapulta». A partir de entonces se le conoció como Cata. «¿Alguno sabe usar el arco largo?», preguntó Dank. Arrastraron los pies por el suelo, mientras las gallinas picoteaban alrededor. Al final contestó Pate, el de los ojos llorosos. «Perdone, Ser, es que el señor no nos permite tenerlos. Los ciervos de Osgrey son para los leones jaquelados, no para los de nuestra condición». «¿Nos darán espadas, yelmos y cotas?», quiso saber el más joven de los 3 Watt. «Por supuesto que sí», dijo Benis, «en cuanto maten a uno de los malditos caballeros de la viuda y dejen su cadáver desnudo. Y no olviden meter la mano en el culo de su caballo, que es donde encontrarán su dinero». Pellizcó al joven Watt por debajo del brazo hasta hacerlo gritar de dolor. Después se los llevó a todos al bosque cerradón, a cortar lanzas. Volvieron con 8 endurecidas al fuego, de muy desigual longitud, y varios escudos rudimentarios hechos con ramas trenzadas. También Ser Benis se había hecho una lanza, con la que les enseñó a atacar con la punta y esquivar con el astil. También dónde aplicar la punta para matar a alguien. «Soy del parecer de que lo mejor es la barriga y el cuello». Se golpeó el pecho con el puño. «Aquí dentro está el corazón, que también sirve. El problema es que está detrás de las costillas. La barriga es muy blanda. Destripar es lento pero seguro. No sé de ningún hombre que haya sobrevivido a que se le salieran las tripas. Si algún tonto les da la espalda, metan la punta entre los omoplatos o atraviésenle el riñón, que está aquí. Cuando hieres a alguien en el riñón, no sobrevive mucho tiempo». La presencia de 3 Watt en el grupo daba pie a confusiones siempre que Benis intentaba explicarles qué hacer. «Deberíamos ponerles nombres de aldeas, Ser», propuso Egg, como Ser Arlan del Árbol de la Moneda, su antiguo señor. Buena idea, si no fuera porque las aldeas en cuestión también carecían de nombre.
Entonces, dijo Ab, podríamos llamarlos por lo que cultivan, ser. Una aldea estaba entre campos de alubias, otra cultivaba sobre todo cebada, y la tercera hileras de coles, zanahorias, cebollas, nabos y melones. Como nadie quería ser col o nabo, el último grupo recibió el nombre de melones. Al final había 4 cebadas, 2 melones y 2 alubias. Como los 2 hermanos Watt eran cebadas, se necesitaba otra distinción. Cuando el menor comentó que una vez se había caído en el pozo de la aldea, Benis le puso el apodo de Watt al agua. Así quedó. Estaban encantados de recibir nombres de señor, salvo Rob el Grande, que al parecer era incapaz de recordar si era alubia o cebada. Una vez que todos tuvieron nombre y lanza, Ser Eustace salió de tiesa para dirigirles unas palabras. El anciano caballero se colocó ante la puerta de la torre con sus mallas y placas bajo una larga sobreveste de lana que el tiempo había vuelto más amarilla que blanca. Llevaba cosido por delante y por detrás el león jaquelado, en pequeños recuadros verdes y dorados. «Muchachos», dijo, «todos se acordarán de Dake. La viuda escarlata lo metió en un saco y lo ahogó. Le quitó la vida, y ahora se cree que también nos quitará el agua del jaquel que alimenta nuestros campos. No lo hará». Levantó la espada sobre la cabeza. «Por Osgrey», dijo con voz estentórea. «Por Tiesa». «Osgrey», repitió Dunk. Egg y los reclutas retomaron su grito. «Osgrey, Osgrey, por Tiesa». Dunk y Benis sometieron a instrucción a la pequeña compañía, entre cerdos y gallinas, mientras Ser Eustace observaba desde arriba, en el balcón. Sam encorvado había rellenado de paja sucia algunos sacos viejos que se convirtieron en los enemigos. Los reclutas empezaron a practicar con sus lanzas entre los berridos de Benis. «Claven, retuerzan y rasguen. Claven, retuerzan y rasguen. Pero saquen la maldita lanza. No tardarán en necesitarla para el siguiente. Demasiado lento, katana. Demasiado lento, maldita sea. Si no puedes hacerlo más deprisa, vuelve a lo tuyo, que es tirar piedras. Lem, aplica tu peso al atacar. Así me gusta. Meter y sacar, como si fornicaran, así, metiendo y sacando. Destrózalos, destrózalos, destrózalos. Una vez hechos trizas los sacos por medio millar de lanzadas y desparramada la paja en el suelo, Dunk se quitó la armadura y fue en busca de una espada de madera para ver cómo se desempeñaban los hombres con un enemigo menos inerte. La respuesta fue que no muy bien. Solo Kata resultó bastante veloz para superar el escudo de Dunk con su lanza, y una sola vez lo consiguió. Dunk rechazaba una tras otra las torpes y vacilantes estocadas, antes de echar la espada a un lado y arremeter contra el campesino correspondiente. Si su espada hubiera sido de acero en vez de pino, los habría matado a todos media docena de veces. «En cuanto paso de este punto, son hombres muertos», les advertía, mientras lo acentuaba con golpes en piernas y brazos. Al menos Kata, Lem y Watt al agua no tardaron mucho en aprender a ceder terreno. Rob el Grande soltó la lanza y se fue corriendo. Benis tuvo que salir en su persecución y traerlo hecho un mar de lágrimas. Al final de la tarde todos estaban magullados y amoratados, con nuevas ampollas en las manos callosas tras haber sujetado las lanzas. En cuanto a Dunk, no le quedó marca alguna, pero cuando Egg lo ayudó a despojarse de su armadura, le faltaba poco para ahogarse en su propio sudor. Mientras se ponía el sol, Dunk se llevó a la pequeña compañía a la bodega y los obligó a bañarse, incluso a los que ya lo habían hecho el invierno anterior. Después, la mujer de San encorvado les trajo cuencos de estofado con muchas zanahorias, cebollas y cebada. Estaban agotados, pero al oírlos parecía que todos fueran el doble de mortíferos que un caballero de la Guardia Real. No veían el momento de exhibir su valor. Ser Benis los azuzó aún más al contarles los placeres de la vida de soldado, sobre todo el pillaje y las mujeres. Los 2 veteranos se mostraron de acuerdo.
A juzgar por sus palabras, Lem había vuelto de la rebelión de Fuego Oscuro con un cuchillo y unas buenas botas, que si bien le quedaban pequeñas, estaban colgadas en la pared de su casa. Pat se deshizo en elogios sobre algunas de las cantineras a las que había conocido al seguir al dragón. Sam encorvado les había preparado 8 camastros de paja en el sótano, así que después de llenarse la barriga se fueron todos a dormir. Bennis se quedó lo suficiente para lanzarle a Dunk una mirada de asco. Ser inútil debería haberse chingado a algunas campesinas más mientras le quedaba algo de savia en esas tristes y viejas pelotas, dijo. Si entonces hubiera sembrado una buena cosecha de bastardos, tal vez ahora tendríamos a algún soldado. No me parecen peores que cualquier otra leva de campesinos. Dunk había marchado junto a unas cuantas mientras era escudero de Ser Arlan. «Ajá», dijo Ser Bennis. «En 15 días más quizá logren plantar cara a otro atajo de campesinos. Pero, ¿a caballeros?». Sacudió la cabeza y escupió. El pozo de Tiesa estaba en la bodega, en una húmeda estancia con muros de piedra y tierra. Era donde la mujer de Sam encorvado remojaba, frotaba y vareaba la ropa antes de ponerla a secar en la azotea. El gran lavadero de piedra también se usaba para el aseo de las personas. Para bañarse hacía falta sacar agua del pozo cubo a cubo, calentarla en el hogar en una gran caldera de hierro, vaciar esta última en la tina y reemprender el proceso entero. Llenar la caldera requería 4 cubos y la tina 3 calderas. Cuando la última caldera estaba caliente, el agua de la primera ya se había puesto tibia. A Ser Bennis se le había oído decir que era un engorro de los 1000 demonios. Por eso estaba infestado de piojos y pulgas, además de que olía a queso podrido. Al menos Dunk contaba con la ayuda de Egg cuando apretaba la necesidad de un buen baño, como aquella noche. El muchacho sacó el agua en un silencio hosco y apenas habló mientras se calentaba. «Egg», dijo Dunk justo cuando rompía a hervir la última caldera. «¿Ocurre algo?». Y como Egg no contestaba, añadió: «Ay, ayúdame con la caldera». La transportaron entre los dos del fuego a la tina, con cuidado de no salpicarse. «Ser», dijo el niño, «¿qué creen que piensa hacer Ser Eustace?». «Derruir la presa, y si los hombres de la viuda intentan impedírnoslo, luchar contra ellos». Lo dijo en voz alta, para que los chapoteos del agua no taparan su voz. Al verterla, levantaban una cortina blanca de vapor que les enrojecía la cara. Sus escudos son de madera trenzada, Ser. Podría atravesarlos una lanza o la flecha de una ballesta. Cuando estén listos, tal vez les encontremos armaduras. Era lo máximo que podían aspirar. Es posible que los maten, Ser. Wat al agua casi es un niño. Will Cebada piensa aprovechar la próxima visita del Septón para casarse. Y Rob el Grande no sabe ni diferenciar su pie izquierdo del derecho. Dunk dejó caer la caldera vacía en el suelo de tierra prensada. Roger del Árbol de la Moneda era más joven que Wat al agua cuando murió en el campo de hierba roja. También en las huestes de tu padre había hombres a punto de casarse, y otros que nunca besaron a una chica. Había cientos o miles que no sabían diferenciar su pie izquierdo del derecho. «No es lo mismo», insistió Egg. «Era una guerra. Y esto también, igual, pero más pequeña. Más pequeña y más tonta, Ser». «Ni tú ni yo somos nadie para decirlo», contestó Dunk. «Si los llama Ser Eustace, su deber es ir a la guerra, y si es necesario, morir». «Pues entonces no deberíamos haberles puesto nombre, Ser. Solo servirá para entristecernos más cuando mueran». Egg arrugó la cara. «Si Usak con acento agudo ramáramos mi bota». «No». Dunk se apoyó en una pierna para quitarse la suya. «Bueno, pero mi padre». «No». La segunda bota corrió la misma suerte que la primera. No. Dunk se pasó por la cabeza su túnica manchada de sudor, que arrojó a Egg. «Pídele a la mujer de Sam encorvado que me la lave».
Sí, ser, pero dije que no. ¿Necesitas un golpe en la oreja para oír mejor? Se desató los pantalones. Debajo no había nada más que piel. Era un día demasiado caluroso para llevar ropa interior. Está muy bien que te preocupes por Watt y Watt y Watt y los demás, pero la bota está reservada para momentos de necesidad extrema. ¿Cuántos ojos tiene Lord Cuervo de Sangre? 1001 más. ¿Qué te dijo tu padre cuando te mandó como mi escudero? Que me rapara o tiñera el pelo y no le dijera a nadie mi verdadero nombre, dijo el niño, a todas luces a disgusto. Hacía ya un buen año y medio que Egg servía a Dunk, aunque había días en que parecían 20. Juntos habían escalado el paso del príncipe y cruzado las profundas arenas de Dorn, las rojas y las blancas. Una gabarra los había llevado por el Sangre Verde a la ciudad de los tablones, donde habían zarpado para Antigua en la galeaza Dama Blanca. Juntos habían dormido en establos, posadas y zanjas, compartido el pan con hermanos mendigos, putas y comediantes, y buscado 100 funciones de títeres. Egg había tenido bien cuidado el caballo de Dunk, bien afilada su espada y sin herrumbre su cota de malla. No se podía desear mejor acompañante, hasta el punto de que el caballero errante ya casi lo consideraba un hermano menor. Pero no lo es. A aquel huevo no lo habían incubado pollos, sino dragones. Aunque Egg fuera el escudero de un caballero errante, Aegon de la casa Targaryen era el cuarto y último hijo de Maekar, príncipe de refugio estival, cuarto hijo a su vez del difunto rey Daeron el Bueno, el segundo de su nombre, el cual había ocupado durante 25 años el trono de hierro, hasta que se lo llevó la gran epidemia primaveral. Para la mayoría de la gente, Aegon Targaryen volvió a refugio estival con su hermano Daeron después del torneo de Vado Ceniza. Le recordó Duncan niño. Tu padre no quería que se supiera que vagabas por los 7 reinos con un caballero errante. Es decir, no se hable más de tu bota. La única respuesta que obtuvo fue una mirada. Egg tenía unos ojos grandes que por alguna razón lo parecían aún más con la cabeza rapada. En la penumbra de aquella bodega, iluminada con lámparas, parecían negros, pero con más luz se apreciaba su auténtico color, un violeta profundo y oscuro. Ojos valirios, pensó Dunk. No era un color habitual en Poniente, salvo entre los de la sangre del dragón, como no lo era tampoco tener el pelo como de oro batido, entreverado de hebras de plata. Durante la travesía por el Sangre Verde, las huérfanas habían jugado a acariciar la cabeza rapada de Egg como si diera buena suerte. El niño se ponía más rojo que una granada. «¡Qué tontas son las niñas!», decía. «La próxima que me toque acaba en el río». Pues entonces había tenido que decirle Dunk: «Seré yo el que lo haga, te daré tal golpe en la oreja que oirás campanas durante toda una luna». Su respuesta no había hecho más que provocar la insolencia del muchacho. «Mejor campanas que niñas tontas», insistía. Sin embargo, no había llegado a arrojar a nadie al río. Dunk entró en la tina y se sumergió hasta que el agua le llegó a la barbilla. Por arriba todavía quemaba, aunque por abajo estaba más tibia. Apretó los dientes para no gritar, porque el niño se habría reído. A Egg le gustaba bañarse en agua hirviendo. «¿Necesitas que ponga a hervir más agua, señor?» «No, con esta ya está bien». Dunk se restregó los brazos y vio desprenderse la suciedad en largas nubes grises. «Tráeme el jabón. Ah, y también el cepillo de mango largo». Al pensar en el pelo de Egg, se acordó de que el suyo estaba sucio, así que respiró hondo y se metió por debajo del agua para remojarlo bien. Cuando volvió a emerger con un chapoteo, Egg estaba al lado de la tina con el jabón y el cepillo de mango largo en las manos. «Tienes pelos en la mejilla», observó Dunk al tomar el jabón. «2, debajo de la oreja. Que no se te olviden la próxima vez que te aceites la cabeza». «No se me olvidarán, ser».
El niño parecía complacido por el descubrimiento. Seguro piensa que con un poco de barba ya es un hombre. Lo mismo había pensado él cuando le salió el primer vello en el labio superior. Intenté afeitarme con mi daga y casi me rebané la nariz. «Ahora ve a dormir», le dijo a Egg. «No te necesitaré hasta mañana en la mañana». Tardó un poco en arrancarse la suciedad y el sudor. Luego dejó el jabón, se estiró cuán largo era y cerró los ojos. El agua ya había refrescado. Tras un día de calor tan salvaje, resultó un alivio. Se quedó remojando hasta que se le arrugaron los pies, las manos, y se puso gris y fría toda el agua. Solo entonces salió a regañadientes. Aunque a Egg y a él les habían dado gruesos camastros de paja en la bodega, Dunk prefirió dormir en el tejado, donde el aire era más fresco y de vez en cuando soplaba algo de brisa. Por la lluvia no había que preocuparse. La próxima vez que lloviera allá arriba sería la primera. Llegó al tejado donde Egg ya dormía y se tendió de espaldas con las manos detrás de la cabeza, contemplando el cielo. Estaba plagado de estrellas, a millares. Le recordó una noche en Vado Ceniza antes de que empezara el torneo. Había visto una estrella fugaz y, como se suponía que daban suerte, pidió a Tansel que se la pintara en el escudo. Sin embargo, si algo no le había reportado suerte, era Vado Ceniza. Antes del final del torneo, casi había perdido una mano y un pie, y 3 buenos hombres habían perdido la vida. Aunque gané un escudero. De Vado Ceniza ya me fui con Egg. Fue lo único bueno que salió de todo aquello. Esperó que aquella noche no hubiera estrellas fugaces. A lo lejos había montañas rojas y arena blanca bajo sus pies. Dunk estaba cavando. Hincaba una pala en la tierra seca y caliente y arrojaba por encima del hombro la fina arena. Estaba haciendo un agujero. Una tumba, pensó, la de la esperanza. 3 caballeros de Dorne lo observaban mientras intercambiaban comentarios burlones en voz baja. Algo más lejos esperaban los mercaderes con sus mulas, sus carros y sus trineos de arena. Habrían querido irse, pero Dunk debía enterrar a Castaño. No pensaba dejar a su viejo amigo a merced de las serpientes, los escorpiones y los perros del desierto. El jamelgo había muerto con Egg sobre su lomo durante la larga y sedienta travesía entre el paso del Príncipe y Baith. Fue como si se le doblaran de golpe las patas delanteras y, tras quedarse apoyado en las rodillas, cayera de costado y se muriera. Sus restos yacían junto al agujero. Ya estaban rígidos. Pronto empezarían a oler mal. Para diversión de los caballeros de Dorne, Dunk lloraba al cavar. «En el yermo es muy valiosa el agua», dijo uno de ellos. «No debería malgastarla, ser». Otro se rió entre dientes. «¿Por qué llora?», dijo. «Solo era un caballo, un mal caballo». Castaño, pensó Dunk mientras cavaba. Se llamaba Castaño, y durante años me llevó en su lomo sin un solo corcoveo ni un mordisco. Junto a los gráciles corceles de la arena en que cabalgaban los dornienses, animales de cabeza elegante, cuello largo y generosa crin, el viejo penco no salía muy airoso. «¿Lágrimas por un jamelgo contrahecho?», dijo Ser Arlan con su voz de viejo. «Pero muchacho, si por mí, que te puse en su lomo, jamás has llorado». Se rió un poco en señal de que el reproche no llevaba mala intención. «Así es Dunk el necio, más duro de entendimiento que traspasar el muro de un castillo». «Tampoco lloró por mí», dijo desde la tumba Baelor Rompelanzas, «a pesar de que era su príncipe y la esperanza de Poniente. No era designio de los dioses que muriera tan joven». «Mi padre solo tenía 39 años», dijo el príncipe Valar. «Estaba destinado a ser un gran rey, el mayor desde Aegon el dragón». Miró a Dunk con unos ojos de un azul glacial. «¿Por qué se lo llevaron los dioses y lo dejaron a usted?». El príncipe joven tenía el pelo castaño de su padre, aunque lo recorría un mechón de plata y oro.
«Están muertos», tuvo ganas de exclamar. «¿Por qué no me dejan en paz si los tres están muertos?» Ser Arlan había muerto de frío, el príncipe Baelor por el golpe recibido de su hermano en el transcurso del juicio de 7 de Dank, y su hijo Valar durante la gran epidemia primaveral. La culpa no fue mía, estábamos en Dorne, ni siquiera nos enteramos. «Estás loco», le dijo el viejo. «A ti no te cavaremos ninguna fosa cuando te mates por esta locura. En lo profundo de las arenas hay que reservar el agua». «Márchese, Ser Duncan», dijo Valar, «márchese». Egg cavaba con Dank. A falta de pala lo hacía con las manos. Pero la arena se derramaba en la tumba con la misma rapidez con que los dedos lograban apartarla. Era como intentar hacer un agujero en el mar. «Debo seguir cavando», se dijo Dank, pese a que le dolían la espalda y los hombros a causa del esfuerzo. «Debo enterrarlo bastante, para que no puedan encontrar los perros del desierto. Tengo que...» «¿Morir?», dijo desde el fondo de la tumba Robb el Grande, el necio de la aldea. Quieto, frío, con una gran herida roja en la barriga, no parecía grande en absoluto. Dank se detuvo y lo miró. «Tú no estás muerto. Tú estás durmiendo, abajo, en la bodega». Miró a Ser Arlan en busca de su ayuda. «Dígaselo, Ser», le rogó. «Dígale que salga de la tumba». Sin embargo, al que tenía delante no era a Ser Arlan del árbol de la moneda, sino a Ser Bennis del escudo pardo. El caballero marrón se limitó a cacarear. «Dank, necio», dijo, «destripar es lento, pero seguro. No sé de ningún hombre que haya sobrevivido a que se le salgan las tripas». Tenía espuma roja en los labios. Se giró para escupir y se la bebió la arena blanca. Detrás de él estaba Treb, con una flecha en el ojo, llorando poco a poco rojas lágrimas. También estaba Wat al agua, con la cabeza partida casi en dos, así como el viejo Lem y Pate, el de los ojos rojos, y todos los demás. Al principio Dank pensó que todos habían mascado hoja amarga con Ser Bennis, pero luego se dio cuenta de que lo que goteaba de sus bocas era sangre. «Muertos», pensó, «todos muertos». El caballero pardo rebuznó. «Pues sí, es decir que no te entretengas, necio, que debes cavar más tumbas. 8 para ellos, 1 para mí, 1 para el viejo ser inútil y la última para tu niño calvo». A Dank se le escapó la pala de las manos. «Egg», exclamó, «corre, tenemos que correr». Sin embargo, la arena ya empezaba a ceder bajo los pies de Dank y los del niño. Cuando Egg intentó salir del agujero, los lados se desmoronaron por completo. Justo cuando Dank abría la boca para gritar, vio que la arena engullía y sepultaba a su escudero. Y aunque intentó llegar hasta él, se vio rodeado por la arena, que lo arrastraba hacia la tumba y le llenaba la boca, la nariz, los ojos. Al despuntar el día, Ser Bennis dio inicio a la labor de enseñar a sus reclutas a formar una pared de escudos. Colocó a los 8 hombro con hombro, con los escudos en contacto y las puntas de lanza saliendo por los intersticios como largos dientes de madera. Acto seguido, Dank y Egg montaron y cargaron contra ellos. Y aquí termina este capítulo. Espero que te haya gustado y por favor sigue pendiente, que muy pronto estará el capítulo 5. No olvides darle al like y a suscribirte. Tu apoyo es importante para que este canal siga creciendo. Crónicas de Tinta. La historia continúa.